actividad del Congreso, reiterando el agradecimiento al doctor Castellanos por su convocatoria, por permitirnos participar en esta iniciativa académica tan interesante, que pues con esta actividad llega a su final. Han sido un par de jornadas muy intensas desde el viernes pasado y el día de hoy, con un repertorio de reflexión también interesantísimo. Desde muy temprano han comenzado ustedes en España, nosotros nos unimos ahora desde Ciudad de México. A todos les damos un saludo, les mandamos un saludo muy afectuoso. Toca turno para cerrar precisamente estas actividades del Congreso, del Sexto Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana, a la doctora Gabriela Rubalcaba García. Según en el díptico que ya circuló entre nosotros, la reflexión de la doctora Rubalcaba tendrá sobre todo que ver con la densidad del papel de las controversias jurídicas y sus resoluciones en la mejora de la práctica democrática, particularmente cuando se trata de proteger derechos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ya nos hablará, por supuesto, al respecto. Concretamente, su ponencia se titula Justicia Electoral Inclusiva en México, Protección de Grupos Vulnerables. Gabriela Rubalcaba es abogada y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México. Igualmente es maestra y doctora en Derecho Electoral, esto por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha en su campus de Toledo. En el ámbito electoral, la doctora Rubalcaba tiene una amplísima experiencia que comienza en el año de 1999. En esa época se incorpora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente en su sala regional Guadalajara como auxiliar jurisdiccional. Ahí, insisto, inicia su carrera profesional en el ámbito electoral, y en ese ámbito igualmente ha sido profesora investigadora y secretaria instructora hasta el año 2004, y entre el 2004 y 2008 fue igualmente profesora investigadora y directora del área de talleres virtuales en esa sala regional Guadalajara. A partir del año 2011 fue nombrada secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral, y que después se transformó en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí en México. A partir del año 2019, el 1 de octubre, fue nombrada como ya la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es por ello que su expertise en estas materias es tan amplio, conoce muchísimo el trabajo del Tribunal Electoral de México y la manera en que ha ido desarrollando su propia doctrina y su propio criterio jurisdiccional respecto de tantos temas. Ha sido, por lo tanto, expositora en múltiples espacios académicos, en iniciativas igualmente como la que nos convoca el día de hoy. Pues sin más, cedo el uso de la palabra a la doctora Rubalcaba, agradeciéndole una vez más haberse tomado este tiempo para colaborar y participar con nosotros en el Sexto Congreso de Democracia y Participación Ciudadana. Adelante, Gabriela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Hugo Saúl Ramírez, por esta generosa presentación que has hecho de mi trayectoria académica y profesional. Quiero agradecerte a ti, a Jorge Castellanos, a la Universidad de Valencia y a los demás patrocinadores la atenta invitación que me hicieron para participar en este Sexto Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana, lo cual es para mí un gusto y un honor pues, cerrar este congreso con esta plática del día de hoy. Y sé que este congreso ha tenido un gran éxito. Muchísimas gracias y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre un tema muy interesante en la justicia electoral mexicana. Me refiero a la justicia electoral inclusiva en México, específicamente a lo que se refiere a la protección de los grupos vulnerables. Nuestra sociedad es diversa. Hay grupos en situación de desventaja que sufren discriminación de manera activa y pasiva. La sociedad los trata como si fueran un grupo
El agruparlos conceptualmente como que son diferentes implica una segregación cultural respecto del grupo mayoritario. Estos son los del grupo de discapacitados, LGBTI, indígenas, mujeres, con doble nacionalidad, entre otros. Y es como una idea colectiva racional, pero también sentimental, donde se está segregando a las personas. Ante esto, la actitud que tuvieron los jueces electorales mexicanos por mucho tiempo era la de simplemente aplicar la ley, pero el tiempo les demostró que esto no era una solución razonable y suficiente para hacer su tarea. Entonces, los jueces ahora son como un factor de cambio, en donde implica que los jueces asuman el poder contramayoritario, que puede inclusive, en beneficio de la protección de los derechos humanos de las minorías, no necesariamente ser del agrado de las mayorías. Para ello, analizaron y utilizaron elementos técnicos del sistema legal para ver si las reglas son adecuadas y si son justas, lo que implica que los jueces deben ser garantes activos de la cláusula de no discriminación en virtud del párrafo 5º del artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de la igualdad. Y ese papel que asume el juez como factor del cambio es lo que podemos llamar justicia inclusiva. Los jueces están compelidos a actuar de esta manera por virtud de la cláusula de no discriminación que acabo de mencionar, ante todas las categorías sospechosas como la nacionalidad, preferencia sexual, identidad, género, edad, discapacidad, grupo étnico, situación económica, entre otros. Los jueces tienen que, digámoslo por decirlo coloquialmente, emparejar la cancha. Además, por un sinnúmero de normas y principios que se encuentran en la propia Constitución mexicana, tienen que proteger los derechos humanos y sobre todo el principio de igualdad. Esto significa que toda acción gubernamental, en términos de nuestro artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene un principio. Es el de transversalidad de la protección de los derechos humanos que deben de acatar los jueces, lo cual es una mirada democrática de las reglas y las normas, porque la democracia no solo son elecciones, evidentemente. La democracia, además de elección, es protección de derechos humanos eficaces y eficientes. Es también concordante con el marco de convencionalidad, es darle dimensión humana al marco del derecho mexicano. Es, por decirlo de alguna manera, una especie de humanismo jurídico que se entra en el Pacto de San José, en la CEDAW, en la Declaración Interamericana sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, en el Convenio 169 de la OIT, entre otras. Y sería imposible decir todas las normas, pero claro que tiene un gran respaldo normativo. Actuar como factor de cambio es un mandato normativo, lo que se traduce en la práctica, primero, en que los jueces tendrán que hacer interpretaciones que los lleven a eliminar la indivisibilidad de las diferencias estructurales y sistemáticas, lo que implica que los jueces rehacen cualquier interpretación que los lleve a la interpretación de los estereotipos o estigmas sociales, lo que implica también que los jueces no puedan en sus sentencias prohibir o reproducir actitudes que históricamente hayan mermado los derechos humanos. Es importante entender que los derechos humanos no es un principio formal, sino sustancial, lo que implica que se tiene que hacer interpretación a partir de las diferencias reales, porque los jueces juzgan personas, no juzgan expedientes. Hay que imaginar el sufrimiento de las personas de estos grupos vulnerables. Pueden estar, que este sufrimiento que tienen, pues, o sea, en el momento, y entonces es cuando pueden identificar la racionalidad de un tratamiento jurídicamente diferenciado, dependiendo del caso, aunque claro, nunca arbitrario, siempre objetivamente razonable, de acuerdo a los principios que se encuentran en el sistema. Así, el operador debe interpretar la norma de manera racional, idónea, proporcional, de manera que exista una eficaz forma de aplicación, de aplicabilidad y de efectividad de la norma. Implica que el juez analice a partir de un concepto
sustancial de igualdad de la totalidad de las normas del sistema y las dote de un contenido efectivo, tratando de garantizar el pluralismo y sobre todo el verdadero ejercicio de los derechos humanos, que no se quede en solo una declaración de derechos que jamás se ha visto. Ahora, es importante preguntarnos, ¿qué ha hecho la justicia electoral mexicana en torno a la justicia inclusiva? Muchas personas piensan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano responsable de impartir justicia en el ámbito federal electoral, es decir, como el encargado de resolver las controversias que se presentan como resultado de los procesos electorales. Pero pocos conocen realmente el papel que este tribunal ha desempeñado y también se desconoce una cuantiosa jurisprudencia que el Tribunal Electoral ha emitido en materia de protección de derechos humanos. Y la verdad es que la justicia electoral mexicana ha hecho mucho respecto a la justicia inclusiva. Los jueces electorales han creado una justicia incluyente, han disminuido condiciones de desigualdad para grupos en condiciones de desventaja derivado de sentencias electorales, con lo que se ha aumentado la presencia real de los grupos en situación de desventaja en ejercicio del poder. En México encontramos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde 1996, ha transitado por una serie de etapas en las que ha asumido el papel de tribunal constitucional en la materia, pero además ha asumido el factor de cambio, de protector de los derechos humanos y el papel contramayoritario a cargo de los jueces, con lo cual se ha construido un derecho constitucional principalista que ha ido de la mano de un control de constitucionalidad y de convencionalidad. La justicia electoral inclusiva y maximizadora es la labor de los órganos jurisdiccionales que tiene como objetivo eliminar los prejuicios y la discriminación que han sido creados a partir de la negativa de reconocer el valor de la diferencia de lo diferente. Históricamente han existido grupos vulnerables y marginados que con base en esos prejuicios han sido apartados de sus derechos, por lo que la tarea del Poder Judicial de la Federación Mexicana, como poder contramayoritario, es eliminar esas barreras, esos paradigmas excluyentes e integrar a toda la ciudadanía en la democracia cuando no lo ha hecho el legislador. A través de la justicia electoral inclusiva se hace eficaz a la democracia en la medida en la que se pretende que el demos pase de estar integrado por toda la ciudadanía sin hacer exclusiones indebidas. Esto es por las personas con discapacidad, privados de libertad, de extranjeros, las personas en situación de calle, mujeres, indígenas, entre otros, y aún queda mucho por trabajar. El Tribunal Electoral ha actuado con un enfoque de protección de derechos humanos, lo que le permite determinar quiénes son titulares de derechos, qué libertades y derechos tienen en virtud de las normas nacionales e internacionales, y establecer las obligaciones de las instancias responsables de garantizarlos. Así, encontramos una serie de casos en los que se ha aplicado esta justicia inclusiva y maximizadora, por lo que me referiré a algunos casos. En primer lugar, les voy a platicar de algunos asuntos del grupo vulnerable relativo a las personas con discapacidad. La discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que pone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Con relación a las personas con discapacidad, encontramos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una serie de criterios jurisprudenciales a favor de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y de la implementación de medidas de inclusión en los procesos electorales a fin de promover la igualdad y no discriminación. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en el año 2016 conoció un procedimiento especial sancionador, el 27 del 2016, relacionado con la difusión de un spot televisivo denominado Ya estuvo bueno, por parte del Partido Acción Nacional, en el cual se hacía un conjunto de críticas en contra del exgobernador del estado de Chihuahua,
pero se omitió la subtitulación del contenido a fin de hacer posible su acceso para las personas con discapacidad auditiva. La Sala Regional Especializada dictó una resolución en la que implementó ajustes razonables y medidas de inclusión en lo relacionado con el derecho al acceso a la información política de las personas con discapacidad. En la misma resolución determinó la existencia de una infracción relativa al uso indebido de la pauta por la omisión del partido de subtitular el promocional al considerar que esto vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho de acceso a la información político-electoral de las personas con discapacidad contenido en instrumentos nacionales e internacionales. La sanción fue de amonestación pública a manera de reproche oficial. Como medida de reparación, emitió una notificación a los partidos políticos para ordenarles producir sus promocionales con subtítulos acordes con los audios contenidos en la publicidad pactada. Otra resolución similar se emitió en el procedimiento especial sancionador, el número 28 de 2016, también que conoció la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral por spot televisivos de un candidato del Partido Acción Nacional que había sido acusado de actos anticipados de campaña, lo que fue desestimado, pero sí se encontró uso indebido de la pauta por no haber implementado subtítulos para las personas con discapacidad auditiva. La Sala Regional Especializada reiteró que en el modelo de comunicación política se deben implementar mecanismos de accesibilidad como el empleo de subtítulos en los spots televisivos. Por otra parte, la Sala Superior, en un asunto general, el número 40 del año 2018, la controversia que se refiere a este asunto fue presentada por una persona con discapacidad visual a fin de solicitar la integración de su candidatura dentro de la lista nacional plurinominal del Partido Encuentro Social para integrar el Senado en el año 2018. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró que no era posible darle trámite al asunto a través de alguno de los medios de impugnación, ya que no se impugnaba un acto o resolución electoral, por lo que resolvió que se debía remitir la petición al presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, que es el órgano de representación y de dirección de dicho partido, ya que se trataba de un conflicto entre un militante y el partido, que se originó al no lograr un contacto directo con los dirigentes del mismo partido. La Sala Superior consideró que esta era la vía idónea para alcanzar una justicia pronta y expedita y para proteger el derecho de autoorganización de los partidos políticos. Este acuerdo se debe destacar que la Sala Superior ordenó que la notificación fuese realizada de manera accesible, siendo leída en voz alta al actor únicamente si así lo deseaba, y de no ser posible, se dejaría el citatorio en forma de lectura braille, para que el actor compareciera a las oficinas de la Sala Superior y se le leyera el acuerdo por el titular de la oficina de actuaría, especificando que adicionalmente se debía entregar una copia de la resolución en formato audible en un disco CD, un disco compacto, y una copia en formato braille. Por otra parte, en otro asunto, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el 174 del 2020, se impugnó un acuerdo emitido por el Comité Técnico Evaluador, por el que se emitió el listado de aspirantes que constituirían la fase de entrevistas para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es nuestra autoridad administrativa electoral. Aquí el actor señaló como agravio la vulneración en su perjuicio de los principios de igualdad y de no discriminación, al no haberse tomado medidas para asegurar su permanencia por ser una persona con discapacidad motriz. Alegó que esto denotaba una falta de perspectiva de inclusión en la evaluación y también alegó
que no se había expresado la justificación para emitir el acuerdo mencionado. La Sala Superior decidió que la exclusión del actor no había vulnerado su derecho político electoral de ser nombrado a un cargo público, en su vertiente de integrar un órgano electoral en condición de igualdad, pero sí decidió modificar el acuerdo en el sentido de entender que el mismo carecía de motivación al no haber expuesto las razones por las cuales determinadas personas pasaron a la siguiente etapa y cómo fue valorada su condición de persona con discapacidad. De este grupo vulnerable encontramos también a nivel local otro caso de un diputado en el Congreso del Estado de Zacatecas, que obtuvo su curul a partir de una sentencia de un recurso de reconsideración que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral en el número del expediente es el 1150 del 2018, en la que se decidió que el principio de paridad de género debía ceder en el concreto caso de potenciar los derechos electorales de otro grupo marginado, las personas con discapacidad. El caso se circunscribió al proceso electoral 2017-2018 para la renovación del Congreso Estatal de Zacatecas. La Sala Regional Monterrey, que es a la que le correspondió conocer de este asunto, hizo ajustes para alcanzar la integración paritaria, poniendo 15 mujeres y 15 hombres. Y para esto determinó que debían sustituirse hombres por mujeres en los partidos que hubiesen alcanzado un menor número de votos, lo que afectaba a 3 partidos, al Partido del Trabajo, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional. En consecuencia, al Partido Acción Nacional no se le asignó la diputación correspondiente a la fórmula registrada en el primer lugar que encabezaba el actor se llama Pedro Martínez Flores, sino que se sustituyó por la siguiente fórmula del género femenino. Por ello, el actor interpuso este recurso de reconsideración contra la decisión de la Sala Regional Monterrey. Con relación a la credencial para con fotografía y las personas con discapacidad, encontramos la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara 279 del 2019 respecto al trámite de actualización de la credencial de lector de una persona que se encontraba en estado vegetativo persistente. En los hechos, los familiares del actor solicitaron ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral la corrección de datos de la credencial de elector con fotografía del padre para poder iniciar el trámite de pensión por encontrarse en estado vegetativo tras haber sufrido atropellamiento 8 meses antes. Y el número de seguridad social de esta persona no coincidía con su credencial de elector y también necesitaban actualizar el domicilio. El formato de solicitud de corrección de datos lo llenó y firmó uno de los hijos, que era el enlace del titular de la credencial de ciudadano que solicita el trámite conforme a lo previsto en la ley electoral. La Sala Regional resolvió, la Sala Regional Guadalajara, que como de las constancias se advertía que el juicio fue promovido en instancia de quien tiene reconocido el carácter de enlace y representante legal del ciudadano que solicita el trámite previsto en nuestra ley electoral, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no era posible determinar la voluntad o preferencia del solicitante del trámite, y la pretensión es que se proteja el derecho político electoral del actor para obtener su credencial para votar con los datos modificados. Entonces, bajo estas circunstancias, cabía tener por satisfechos los presupuestos procesales de legitimación y la voluntad del promovente para combatir el acto, así como el interés jurídico y en consecuencia tuvo por colmado los requisitos exigidos en la ley y ordenó que se les pidiera a esta persona su credencial para votar con fotografía. Otro grupo vulnerable de las que les voy a platicar es el de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Y aquí como ejemplo encontramos un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el que los hechos se circunscribieron a una demanda presentada por 2 indígenas tzotziles
que alegaron haber sido apresados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas en el año 2002, sin que se les haya dictado sentencia. La demanda se presentó en junio de 2018, con lo cual se sumaban aproximadamente ya 16 años de estar en prisión preventiva, lo que a todas luces resulta un dato alarmante. Señalaron como agravio principal la vulneración de su derecho a votar, en razón a dos argumentos. Por un lado, que desde su ingreso al centro penitenciario se les retiró la credencial para votar con fotografía, y por el otro, que pese a no haber sido condenados por sentencia, la autoridad administrativa electoral no había dictado las medidas para permitirles votar en las elecciones federales y locales, además de no haber sido informados de los motivos de su detención en su lengua originaria, haber sido sometidos a torturas y la precariedad de la vida en prisión. Los demandantes pertenecían a dos grupos vulnerables, al ser personas privadas de la libertad, y la otra es que se autoascribían como indígenas, con lo cual se exigía un estudio riguroso del caso a fin de otorgar una mayor protección jurídica ante una posible interseccionalidad de la discriminación. El problema planteado exigía determinar si efectivamente había existido una vulneración del derecho a votar, para lo cual era indispensable analizar la restricción establecida en el artículo 38, fracción segunda de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los derechos de ciudadanía se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. La Sala Superior llevó a cabo una interpretación constitucional principalista, a fin de procurar la inclusión de las personas en prisión preventiva, cumpliendo de esta forma con obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con la universalidad y progresividad, estableciendo que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar porque se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia. Bajo estas razones, la Sala Superior determinó que el Instituto Nacional Electoral debía implementar una primera etapa de prueba en varias entidades federativas del país y en varios centros de readaptación, así como emitir medidas y lineamientos para que las personas que se encuentran en prisión preventiva puedan votar. Esta prueba debía tener como características que el instituto debe ejercer su plenitud de atribuciones y establecer el cómo, el cuándo y dónde se ejercería el derecho a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Entre los organismos que debía considerar el Instituto Nacional Electoral se encuentra el voto por correspondencia. La prueba debe efectuarse en una muestra representativa y por lo tanto incluir diversas entidades federativas y centros de readaptación social. También el Instituto Nacional Electoral puede coordinarse con las autoridades responsables del sistema penitenciario del país o con las que estime oportuno para implementar estas pruebas que le ordenó la Sala Superior. Y el voto de las personas en prisión preventiva debe de estar garantizado para las futuras elecciones del año 2024. Así es que pues aquí el Instituto Nacional Electoral tiene una verdadera misión. En otro asunto, les platico que la Sala Superior conoció un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el número 85, en el año 2007, en el que el actor se le había negado la credencial para votar con fotografía, ya que en los archivos de la Dirección Jurídica del Registro Federal de Electores de la Autoridad Administrativa constaba que tenía suspendidos sus derechos de ciudadanía en virtud de un auto de formal prisión. La Sala Superior acogió la pretensión de los actores al considerar que la restricción que establecía la Constitución no puede considerarse absoluta ni categórica y que la propia Constitución reconoce en su artículo 133 que existe una ley suprema de la Unión integrada por la propia Constitución, las leyes generales y los tratados internacionales, por lo que si los derechos previstos en la Constitución son susceptibles de ser ampliados, es válido acudir a los tratados cuando otorguen una protección más
más amplia. No obstante, el actor se encontraba sujeto a un proceso bajo libertad condicional y esta fue la variable que decidió el caso. No hay razones para justificar la suspensión del derecho político electoral a votar al encontrarse libre y al operar en su favor la presunción de inocencia. Y como encontramos, rápidamente les comento, pues ya tengo el tiempo encima, que el tribunal también ha conocido asuntos en personas de situación de calle, que pues la situación de calle se refiere precisamente a las personas que no tienen un domicilio exacto y había una persona que solicitó su credencial para votar con fotografía. Y bueno, la sala regional Ciudad de México que le tocó conocer este asunto, lo primero que hizo fue realizar un test de proporcionalidad para determinar si este requisito era o no constitucional, es decir, si incide o no de manera razonable y proporcional en la esfera jurídica del actor, encontrando que el mismo es razonable y proporcional. Y una vez realizado este test, la sala llegó a la conclusión de que el requisito relativo a la presentación del comprobante de domicilio es constitucional, ya que es una exigencia que incide razonable y proporcionalmente en el derecho intervenido. Lo importante es la seguridad en cuanto a la georreferencia electoral de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto. Y bueno, no obstante que sí entendió que existía una omisión parcial que producía una discriminación normativa en agravio de las personas en situación de calle, al no prever que ellas no cuentan con domicilio, entonces, ¿cómo van a poder obtener la credencial para votar? La sala regional consideró, por un lado, que los funcionarios podían haber llevado a cabo las actuaciones necesarias para constatar si efectivamente se encontraba en esta situación que le imposibilitaba presentar este requisito, y por el otro, con relación a la georreferencia del ciudadano, se consideró necesario el comprobante de domicilio para la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tuviera certeza de inscribir al ciudadano en la sección electoral respectiva. La sala regional realizó 2 inspecciones judiciales y bueno, pues aquí lo que advirtió es que al momento de otorgarle su credencial para votar, se inscribiera en el domicilio que era para referencia de geoelectoral o geolocalización del ciudadano el domicilio y se ordenó que se expidiera su credencial para votar con fotografía. Bueno, pues quedan muchísimos más grupos vulnerables que el tribunal ha protegido y pues estos son solamente algunos ejemplos que les platico. Hay muchos asuntos en género, de la comunidad LGBTI. Yo los invito a que entren y conozcan en la página web del Tribunal Electoral todas estas sentencias que se publicitan, todas las sentencias del tribunal se publicitan. Y todas las sesiones son públicas y se transmiten por nuestras redes sociales y pues ahí van a ver que el Tribunal Electoral se ha abocado a proteger estos grupos vulnerables y aplicar una verdadera justicia electoral inclusiva. Muchísimas gracias. Yo con esto concluyo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, querido Hugo. No, al contrario, Gabriela, muchísimas gracias por esta explicación, esta descripción tan larga, tan exhaustiva, sobre todo respecto de la manera en que el Tribunal Electoral se va encontrando con casos peculiares. Este último que acabas de mencionar de las personas en situación de calle, pues es particularmente interesante porque quienes vivimos en Ciudad de México somos testigos, somos conscientes de que un número importantísimo de personas desafortunadamente se encuentran en esa situación de no contar con un domicilio, con un techo donde vivir y por lo tanto excluidos de esa posibilidad de contar con un documento de identificación. En México, la credencial para votar equivale al documento nacional de identidad en España. O sea, el DNI español, que no tiene este mismo contexto de ejercicio electoral, en México es sustituido por la credencial para votar con fotografía. O sea, nadie tiene otra forma de identificarse más ágil que la famosa credencial del INE. Y efectivamente, qué complicado para alguien que se encuentra en una situación de calle, que no tenga la posibilidad, a final de cuentas, de solicitar este trámite y poderse identificar como cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero bueno, muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Querríamos en este momento abrir pues el micrófono a la participación de
de quienes quisieran hacer algún comentario o bien plantear alguna pregunta a nuestra ponente. Jorge, adelante. Ahora creo que se ha Listo. abierto el micrófono ya, sí. Ya lo tienes abierto, te escuchamos. En primer lugar, agradecerle a la doctora Rubalcaba su excelente ponencia. La verdad es que he tomado 2 folios de anotaciones, de referencias. No sé si la profesora Buxardo también querrá participar luego, pero nos une tanto a ella como a mí un interés en investigar la cuestión de la participación respecto de las personas con discapacidad. Y claro, la ponencia ha sido extraordinaria, ha abierto un mundo de posibilidades. He tomado nota de todo, aparte, como tendré disponibilidad de volver a ver la intervención, buscaré las resoluciones y si puedo contactar con usted para tener acceso a algunas más específicas o más reseñables, la verdad es que le estaré muy agradecido. Como le digo, me interesa muchísimo el tema y ha sido interesantísimo la cuestión de resolver las cuestiones de hacer accesible la participación política a las personas con discapacidad, como por ejemplo la cuestión auditiva, el hecho de que haya subtítulos, que se haya resuelto y, bueno, entiendo que ya ha hecho jurisprudencia sobre la cuestión para que a partir de ese momento, aunque comentaba que se trataba de amonestaciones públicas, de reproches, entiendo que sociales, públicos, pero bueno, es una manera también de ya encauzar a los partidos políticos o las diversas manifestaciones políticas a que incluyan, obviamente, que tengan una perspectiva inclusiva de toda la ciudadanía y no haya ningún tipo de discriminación. Me ha interesado especialmente la cuestión de los discapacitados, que además ha abarcado gran parte de su intervención y me ha encantado, desde luego. Le estoy muy agradecido a usted por su intervención, por supuesto siempre a Hugo, que fue el facilitador de que haya podido clausurarnos de esta manera tan brillante el Congreso. La verdad es que estoy muy agradecido a los dos. Y era más que nada una reflexión y una congratularme con que usted cerrara con este tema tan interesante. No sé si la profesora Buxardo también quiere comentar alguna cuestión al respecto, pero era felicitarle y decirle que estaremos en contacto si usted lo desea para colaborar y trabajar esta cuestión que me parece muy interesante. Ya le digo, lo que me nace más es trabajar. Bueno, la profesora Buxardo ahí comenta que, bueno, si ella no quiere ahora comentarlo directamente, lo ha puesto en el chat, si quiere leerlo, Hugo. Básicamente era eso, no tenía una pregunta al respecto, sino era felicitarle y decirle que estoy encantado con la ponencia que ha dado porque me ha abierto muchísimas posibilidades de investigación y se lo agradezco mucho. Sí, sobre todo la profesora Buchardo hace referencia a la visibilización del colectivo y, digamos, de todas las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, que claro, en el ámbito de la democracia, claro, tendemos como a centrar demasiado la atención en procesos electorales, en candidatos y partidos, pero claro, hay toda una serie de situaciones peculiares, personales, digamos, donde lo humano se manifiesta en su situación más dependiente, más vulnerable, y en estas cuestiones también la justicia electoral se ve que tiene algún tipo de incidencia, ¿no? Respecto de personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, en situación de calle, pueblos indígenas, los miembros de nuestra sociedad que pertenecen adicionalmente a una etnia indígena, pues todos ellos de alguna manera van enriqueciendo nuestra práctica democrática porque en la medida que son incluidos, esta práctica democrática es más amplia, ¿no? Más plural, y sobre todo incluyente, ¿no? Igualmente me sumo a la felicitación de Jorge por esta exposición tan interesante y es cuestión de ir conociendo mejor estos criterios que nos ayudan a entender los retos de incluir y de hacer visibles, ¿no? las situaciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Para que vea la doctora Rubalcaba que en España ha sido recientemente un tema que ha estado en interés. Ha habido una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 2018 y justamente las recientes elecciones de los últimos periodos ha tenido esa incidencia en cuanto a la posibilidad de votación de personas con discapacidad. O sea, es un tema muy de interés. En mi reciente investigación lo he tratado también y como le digo, la profesora Buxardo también tiene mucho interés en la materia, si me permite que hable por ella, que yo creo que sí, porque hay confianza. Así que ya le digo, reitero mi felicitación y es un tema interesantísimo y súper de actualidad. O sea que cuanto más inclusiva sea la posibilidad de que participe mayor número de ciudadanos, por supuesto, más se nutrirá la democracia desde mi humilde punto de vista.
Así es. tipo de reflexión, Gabriela. Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que les agradezco muchísimo y efectivamente son temas muy interesantes, este de la discapacidad, este de la persona en situación de calle. Ya no me dio tiempo de hablar más, pero también ahora tenemos lo que es la violencia política en razón de género, que también el grupo de mujeres que sufren violencia política, pues también es otro grupo vulnerable. Bueno, y hay varios, ¿no? Que pues por razón de tiempo no pude desarrollar, pero son temas interesantísimos que el Tribunal Electoral pues se ha abocado a proteger estos grupos vulnerables y hacer que estos ciudadanos cuenten con sus derechos políticos electorales y puedan ejercerlos. Y pues el chiste es acercar la democracia al mayor número de ciudadanos para que puedan ejercer estos derechos. Y pues es fabuloso, ¿no? Que los contemplen y que hayan ampliado este aspecto de cuidado hacia estos grupos y que no haya exclusiones, y entonces la respuesta ha sido muy buena para todas estas personas. Y con todo gusto, si quieren material porque estén realizando investigación, con todo gusto podrán contactarme, tienen mi correo y puedo proporcionarles incluso las resoluciones y otras más que hay, porque pues esta fue solo como un pequeño ejemplo. Muchas gracias. Muy agradecido. Contactaré con usted, le tomo la palabra. Muchísimas gracias. Claro que sí, encantada. Hugo, Pues como miembro del comité científico y grandísimo profesor, el doctor Ramírez, si quiere, cierre usted el congreso. Será para mí un honor. no, bueno, es un auténtico honor reiterar el agradecimiento a todos los participantes. Han sido 2 jornadas intensas con un repertorio enorme de actividades, muchísimas participaciones. Creo que el tema ha sido atendido de manera adecuada. La democracia y la participación ciudadana son un par de conceptos enormes, son un par de montañas, ¿no? Que entre todos podemos comprender mejor sus retos, sus avances, y yo creo que en esta ocasión, este 6º Congreso, de manera puntual ha hecho honor al reto, ¿no? Ha hecho también una reflexión, proporciona una reflexión acorde al reto que supone pensar la democracia y la participación ciudadana hoy, con todo lo que hemos visto en el ámbito de la informática, discapacidad, vulnerabilidad, la localidad, en fin, todas estas variables que hacen de la participación ciudadana una práctica compleja, pero que la democracia no puede, digamos, claudicar en aumentar esa capacidad de nos por incidir en el plano del gobierno, en el plano de las decisiones públicas, ¿no? Desde el gobierno abierto, en fin, todo lo que hemos visto. Verdaderamente ha sido un gusto escucharles a todos, agradecer una vez más a Jorge por el entusiasmo con el que nos ha convocado y con esa fuerza con la que trabaja para que todo esto sea una realidad. Y pues nada, desde Ciudad de México, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Gabriela. Ha sido un placer conocerla y escucharla. Y muchísimas gracias a todos los asistentes que han aguantado tantas horas, que cara a la pantalla es un poquito más denso, pero bueno, les agradezco el interés a todos. Lo dicho, Hugo, un placer. Lástima no poder vernos dentro de poco porque la situación no acompaña, pero bueno, habrá oportunidad. Esperemos que pronto. Por supuesto. Muchas gracias a todos una vez más y claro, por supuesto, todo mi cariño para los profesores y alumnos de mi alma mater. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Que pasen buen día allá en México. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Cuídense. Buenas tardes. Felicidades. Gracias, Gaby. Bye. Hasta luego.